Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Casualmente Luterano. El día de hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Esta va a ser una primera intervención y muy seguramente va a haber un capítulo más aparte de este. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y para comenzar, la pregunta es, ¿cómo entendemos al Espíritu Santo dentro de la Trinidad? O sea, conocemos que es la tercera persona de la Trinidad, pero bueno, además de eso, ¿qué más podemos decir? No sé quién guste iniciar. Yo pensé que ibas a decir, hoy vamos a hablar en lenguas. Bien, bueno, es muy interesante hablar acerca del Espíritu Santo. Hay muchas ideas acerca del Espíritu Santo y la obra que hace el Espíritu Santo en la iglesia, y no solamente dentro de la iglesia, eh, sino dentro de la vida cristiana. Como luteranos tenemos una definición establecida sobre quién es el Espíritu Santo, pero justo comenzamos con esto. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y es bien interesante estudiar acerca del Espíritu Santo, y cuando hablamos acerca de la tercera persona de la Trinidad, no estamos diciendo que tenemos tres dioses, sino que tenemos un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, es verdaderamente Dios, que ha estado presente desde el comienzo, que Dios es uno y actúa dentro de su iglesia, eh, en el catecismo nosotros, bueno, aprendemos o estudiamos que cada una de las tres personas, o dividimos cada una de las tres personas para su estudio, no para poder aprender sobre la obra que cada uno de ellos realiza. Normalmente al Padre se le atribuye la obra de la creación, al Hijo la obra de la redención, y cuando hablamos del Espíritu Santo hablamos sobre la santificación, que creo que podemos ir hablando un poquito más a detalle sobre esto. Eh, pero no decimos que, por ejemplo, Jesús no estuvo presente en la creación, o el Espíritu Santo no estaba presente en la creación, sino que los tres estuvieron presentes y participaron, porque nuestro Dios es uno. Solamente, como decía hace un momento, los dividimos para su estudio, para poder aprender sobre ellos y lo que realizan, al final en beneficio de cada uno de nosotros, en beneficio de todo el mundo. Entonces, cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, hablamos acerca de Dios obrando para nosotros en la santificación. Y ahí antes de darle la voz a alguien más, va a hacer una pregunta. ¿Debemos adorar al Espíritu Santo? ¿Podemos adorar y orar al Espíritu Santo? Ujú. Es Dios, entonces es digno de toda alabanza, de todo honor y de toda adoración. Pero es interesante porque justo hay mucho misticismo en torno a la palabra Espíritu Santo y a la obra del Espíritu Santo, y muchas dudas dentro de la cristiandad sobre lo que es el Espíritu Santo. Y a veces estas dudas se resuelven desde nuestra lógica y no desde lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, bueno, el objetivo este día es poder compartir desde nuestra perspectiva luterana, como lo hemos visto en podcasts anteriores y también como lo enseñamos en nuestra iglesia, todo basado en la palabra de Dios, no meramente en experiencias humanas. Ok, listo. ¿Alguien más quiere aportar a la respuesta? Yo creo que estuvo bastante completa. Nos deja sin palabras a todos los demás. Y bueno, Claro. ese fue el episodio de hoy. Eh, Hay muchos como errores comunes, ¿no? En cuanto a lo que se cree de la persona del Espíritu Santo. Em, una de ellas es que, por ejemplo, se cree que el Espíritu Santo es un tipo de fuerza Mm. que ahí no, me vino una idea ahorita en la mente de un personaje de anime cuando manifiesta su poder, ¿no? Este, ¿qué errores comunes conocen ustedes acerca de como tipo de mitos que se tienen referente al Espíritu Santo?
Pues justo, o sea, yo he oído que lo relacionan como a una fuerza o a una energía que no es Dios, sino como un poder de Dios, ¿no? O sea, como justo como algo, como bien lo mencionabas, ¿no? O sea, como si Dios mandara su poder y que ese poder fuera el Espíritu Santo, y no reconocerlo como parte de la Trinidad, ¿no? O sea, no darle esa misma importancia. em, y no como se le da al Padre al Hijo y al Hijo, ¿no? Entonces creo que muchas veces el Espíritu Santo es infravalorado por muchos cristianos o por muchos creyentes y es bien interesante porque cuando vemos que Él está presente en la palabra de Dios de muchas maneras, desde la creación o en la obra redentora, o vemos lo que Él hace también en nuestra fe, que Él, bueno, que nos da también la fe y también es el que nos llama a congregarnos y pone ese deseo en nosotros, creo que cambia este sentido, ¿no? Entonces, como decía, yo he oído a mucha gente que dice que es como una energía o una buena vibra o como una especie no sé, como de ser que puede acompañarnos. He oído muchas cosas muy extrañas respecto al Espíritu Santo. No sé, ¿tú has oído? A veces la gente cree que el Espíritu Santo es como una fuerza interior o algo que Ujú. fluye de nosotros. Entonces, Un calorcito. claro, como eso que tú tienes que sentir y cuando tú lo sientes es eso que te enciende a ti para poder actuar o poder hacer cosas. Y generalmente son cosas como sobrenaturales, ¿no? Ujú, Eh, Ujú. entonces, como que muchas veces cuando escuchas la palabra Espíritu Santo, es como eso, como mi espíritu se hace santo. O siento yo que Ujú. muchas veces o he escuchado a personas que muchas veces lo relacionan con eso, con algo que está adentro. Como decía hace tiempo, había un video en YouTube muy famoso que era como el fuá. Ese Exacto. Espíritu Santo se vuelve como el fuá dentro de uno que lo hace como hacer cosas sobrenaturales. Yo he escuchado como ese tipo de cosas o lo que la gente habla sobre el Espíritu Santo y por eso mucha gente ora como, mándanos el Espíritu Santo. ujú, Yo creo o trato de entender como que esto va relacionado a, a lo que sucedió en Pentecostés que encontramos en la palabra de Dios, que fueron unas manifestaciones, pero muchas veces la gente se va más como por este tipo de cosas o procesos sobrenaturales en lugar de lo que realmente estaba sucediendo ahí o qué era lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. Entonces creo que de ahí es donde sacan como eso, ¿no? Como ese poder sobrenatural que de repente tú tienes dentro de ti y que al final puedes sacarlo o hacerlo explotar o hacerlo salir para poder hacer cosas sobrenaturales y al final de cuentas esto viene a dirigir muchas veces lo que hace las congregaciones o las iglesias como tal. Tenemos ejemplos de esto como el llamado avivamiento que ujú, sucedió hace años. Entonces el avivamiento es guiado por ese poder sobrenatural que nace en uno, o a veces es ese Espíritu Santo que te hace, eh, no sé, llorar o ujú, algo. Entonces ahí siento que lo conectan más con esa parte de los sentimientos, Emociones. emociones, sentimientos. Claro. Puede ser tristeza. Incluso he escuchado en algunos lugares gente que dice, es que tengo el Espíritu Santo y tengo risa, o cosas Ah, así. la risa santa. Sí. claro. No sé, ustedes qué han escuchado sobre esta parte, ¿no? Este, pues yo creo que van desde muchas cosas, así como en el sentido de el llamado ministrar Mm, en iglesias evangélicas, que normalmente va acompañado de una plática disfrazada de sermón, con algún pasaje de la Biblia mayormente sacado de contexto para que te puedas conmover con la conversación que te está dando el ponente. Y después, como si no fuera algo premeditado, en una parte donde la situación se va a poner muy triste, como de, a ver, me acuerdo ahorita de una predicación de Cash Luna, hace muchos años, a donde estaba platicando acerca de que o sea, de que debemos de tener una buena economía y bla, bla, bla.
Y, y invita al músico a empezar a hacer la administración así con la musiquita. Y empieza a contar una historia de cuando su mamá vendía ropa interior para que pudieran salir adelante. Entonces empiezas a sentir así como que, ay, como que ya me está doliendo mi pecho, ¿no? Como que, no sé, como que ya algo me está tocando. Y después el típico, vas a levantar las manos y y vas a empezar a hablar con el Espíritu Santo y va a descender, ¿no? Entonces van orientadas a cosas, de ese tipo, ¿no? Emotivas. Ahí, una pregunta para el pastor antes de que Liz pueda aportar, porque ella también tiene un tema interesante que hablar ahí, muy, escabroso, Yo pensé que ibas a decir muy personal. muy personal. Lo vivió conmigo, ¿no? Yo lo administré. Yo creo que sí, sí puede haber pasado. Este, Pastor, ¿por qué nosotros no levantamos las manos en la iglesia para seguir el Espíritu Santo? Bien, es interesante. Eh, bueno, para los que no nos han visitado, están invitados a participar en alguno de nuestros servicios, ya sea en la Iglesia San Pablo o en la Iglesia El Buen Pastor. Nuestra iglesia es una iglesia tradicional en práctica. Tenemos un servicio tradicional basado en la palabra de Dios, todo está sostenido en la palabra de Dios y bueno, todo se comprueba con citas bíblicas, nuestra liturgia. Entonces, bueno, como tal, mucha gente a veces dice, bueno, es que esa iglesia no se siente el Espíritu Santo porque tratan de sentirlo, como decía hace un momento, bajo sus propios términos. Entonces, nosotros como luteranos tenemos una definición, como decía hace un momento, bíblica sobre lo que es el Espíritu Santo y cómo obra y cómo él actúa. Principalmente nosotros creemos que el Espíritu Santo obra por medio de su palabra y por medio de los sacramentos. Ahorita me gustaría, bueno, hablar cuál es la función del Espíritu Santo. Recordamos, mencioné al comienzo, a cada una de las personas de la Trinidad se le atribuye una obra, al Padre la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo obra la santificación? La obra llevándonos a nosotros a Cristo. El Espíritu Santo siempre nos apunta a Cristo y siempre nos lleva a Cristo. No me lleva a mí a sentir en mi propio ser, en mi propio sentido, sino que me lleva a Cristo. ¿Cómo me lleva a Cristo? Me lleva a Cristo por medio de su palabra, esa palabra que es ley y que me recuerda mi realidad, me recuerda mi pecado, me recuerda quién soy y después me muestra el Evangelio, que es Cristo en la cruz dando su vida por mí en rescate de mí para el perdón de mis pecados. Entonces, esto es lo que nosotros vemos dentro del servicio divino. Lo llamamos servicio divino, no lo llamamos culto, lo llamamos servicio divino. ¿Por qué? Porque no es algo que yo le ofrezco a Dios, como muchas veces se cree un culto, es algo que uno hace, que uno ofrece. Nosotros lo llamamos servicio divino porque es Dios quien viene a servirnos a nosotros, es Dios quien viene a actuar para nosotros. Entonces, como tal, dentro del servicio divino que nosotros recibimos, Dios está constantemente actuando, dándonos su palabra, dándonos el perdón de pecados. Eso es lo que constantemente está dentro del servicio. Entonces, no creemos que levantando las manos solamente es como Dios nos va a enviar el Espíritu Santo. No es la manera, sino Dios actúa por palabra y sacramento. No está mal levantar las manos dentro del servicio divino. Si ustedes vienen, bueno, pueden hacerlo con toda libertad. Pueden alzar sus manos si así lo quieren al momento de la oración o en distintos momentos, en el momento de la alabanza. Pueden ustedes hacerlo con confianza, pero no creemos que Dios va a actuar o el Espíritu Santo va a actuar más en nosotros por hacer estas obras externas. No es así. Él actúa por medio de su palabra y por medio de los sacramentos y actúa llevándonos a Cristo, o esa es la función que hace el Espíritu Santo, llevarnos hacia Cristo.
Listo. Sí, ahora que decías eso de levantar las manos, me acordaba de Goku. Cuando, Ah, sí. Sí, no sé, a mí también se me vino a la mente Goku hace un momento. Sí, pero creo que esta parte es muy interesante porque justo ahorita mencionabas que muchas personas creen que, bueno, que si no lloras no estás sintiendo el Espíritu Santo, ¿no? O el Espíritu Santo no habita dentro de ti. Y yo me acuerdo también que en varias ocasiones, bueno, este era en específico, era un día de vivos, en donde no festejábamos el Día de Muertos, sino el Día de Vivos, y así se llamaba la reunión, Día de Vivos. Y me acuerdo que asistimos como por 2 o 3 años consecutivos. Eh, y justo en esa, yo estaba pequeña, pero ya estaba dentro del grupo de jóvenes y recuerdo que vi a personas alzando las manos y llorando también, ¿no? Yo no estaba acostumbrada a eso porque como les dije al principio, asistía más regularmente bueno, asistía más a la iglesia luterana, asistía todos los domingos y poco a poco fui asistiendo a otras iglesias, ¿no? Entonces, en la iglesia yo no estaba acostumbrada a ver eso, ¿no? Y era como, ¿por qué alzan las manos? ¿Por qué lloran si estamos contentos, ¿no? O sea, no entendía mucho en torno a eso. Y me acuerdo que me dijeron como, pues es porque tú estás recibiendo el Espíritu, pero si no te sientes a gusto, no pasa nada, no es como que va a ser tu única oportunidad de recibir el Espíritu, ¿no? Entonces, Sí. si no lo sientes, pues no pasa nada. Entonces, yo no lo hacía, pero porque realmente me daba como no sé, como que me hacía sentir un poco incómoda. Sin embargo, cuando comencé a asistir más a las iglesias carismáticas, pues sí veía esta práctica en todos los domingos, ¿no? En todas las reuniones, como ellos los llaman, que esto era en el momento de alabanza, pues era un básico de básicos, ¿no? O sea, no vas a alabar si no están tus manos arriba, tus ojos cerrados y tú llorando, ¿no? Entonces, eh, al menos yo no lo haría en la iglesia porque lo relaciono mucho con esto, ¿no? Sin embargo, si yo veo a alguien en la iglesia, no lo juzgaría, ¿no? O no diría como "Ah, falso". Pero sí, es muy interesante eso. Para mí fue un shock cuando lo vi y cuando pues también me invitaban como a hacerlo, no me sentía a gusto de participar de eso. ¿Y ustedes, chicos? Pues en lo que preguntaba, ¿no? De los mitos del Espíritu Santo, decía, bueno, yo había notado algunos, es decía, hablar en lenguas es señal principal de haber recibido el Espíritu Santo. Claro. Entonces me recordaba al día de Pentecostés, ¿no? Cuando el Espíritu Santo hace hablar en lenguas, ¿no? Pero eso no significaba que era que estuvieran hablando en lenguas que no entendieran los demás, ¿no? Y eso lo entendí hasta después que una persona me lo explicó y decía, no, es como si nosotros estuviéramos hablando español y hay personas que no hablan español y hablan inglés o alemán, ¿no? Y ahí como que debió haber intérpretes de lenguas. Entonces, no, bueno, ahí sí como que me gustaría como que el pastor me ayudara y me dijera en qué se refería. Bueno, en este punto que digo que no necesariamente es que tenemos que hablar en lenguas para que el Espíritu Santo esté con nosotros o en nosotros, ¿no? Ujú. Sí, es bien interesante porque muchas veces, bueno, la gente habla del don de lenguas, ¿no? Más en muchas iglesias para hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Eh, pero nuevamente sacan de contexto muchos textos y no se ponen a estudiarlos a detalle en lo que nos está diciendo. Ciertamente, bueno, cuando Jesús asciende al cielo, Él promete no dejarlos solos, sino promete que va a enviar un consolador que los va a guiar, va a llenar de poder. Y bueno, el día de Pentecostés sucede esto cuando estaban todos reunidos. Viene el Espíritu Santo, dice que llegó como un fuego que llenó el lugar. Y algo interesante de lo que sucede es que la gente comienza a hablar, pero comienza a hablar algo en particular. Comienza a hablar acerca de Jesús. Comienza a dar testimonio acerca de Jesús. eh,
y bueno, estos son los discípulos los que comienzan a hablar sobre esto, sobre lo que ellos han visto y lo que han vivido. Y dentro de esto encontramos a un Pedro dando un sermón. Pero lo sorprendente es que, bueno, había venido mucha gente a ese lugar de otros países, de otras regiones, estaban reunidos ahí. Y el texto nos dice claramente que la gente podía escuchar el Evangelio en su propio idioma. Ujú. Entonces, a esto es a lo que se refiere hablar en lenguas. Eh, Tuvo un propósito, tiene un propósito como tal el hablar en lenguas, y es que las otras personas puedan entender el Evangelio en su propio idioma. Nuevamente, ¿qué es lo que creemos nosotros como luteranos? Que el Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo, es llevarnos a Cristo o apuntarnos hacia Cristo, que era lo que realmente estaba sucediendo ahí en el Pentecostés. La gente estaba predicando acerca de Cristo y estaba apuntando acerca de Cristo. Hoy en día está muy trastornado toda esta parte, porque a veces la gente cree que balbucear es hablar en lenguas y simplemente dicen cualquier ruido y dicen, es que ya está hablando en lenguas y esto y esta persona tiene el Espíritu Santo, cuando al final de cuentas no es beneficioso para nadie de los que están ahí, porque nadie le entiende lo que está diciendo. O si alguien de repente, justo vemos en la palabra de Dios más adelante, cuando San Pablo habla sobre este mismo don, dice, bueno, si alguien habla o tiene alguna revelación en lenguas, tiene que haber alguien que lo entienda o si no, un intérprete. Entonces, si hoy en día, ¿qué función tendría eso como tal? ¿O qué función tiene? Bueno, al menos lo que yo he visto, o con mis ojos, lo que he visto cuando hacen este tipo de cosas, no hay palabra de Dios como tal, sino simplemente ruido y se vuelve como un show. A veces lo que se le conoce como obra del Espíritu Santo es solamente hacer show, y esto no está bien, porque Dios nunca actúa para hacer show, no actúa bajo eso, sino lo que hace Dios es para mostrarnos a Cristo y mostrarnos su salvación, porque al final nuestra vida no termina aquí en la tierra, o no solo es en esta tierra, sino es una vida eterna, y Dios quiere que todas las personas lleguen al conocimiento de Cristo. Entonces, esa gente que utiliza como esa parte poniendo como excusa que es el Espíritu Santo, bueno, hay que tener cuidado, porque muchas veces está usando malamente el nombre de Dios para hacer este tipo de cosas, o incluso cuando aparece un traductor, traduce para su propio beneficio, ¿no? Como hace rato lo mencionábamos, no para proclamar a Cristo, su muerte en la cruz para el perdón de nuestros pecados, sino simplemente para beneficiarse bajo sí mismo. Y Igual, no, no, adelante. no, nada más iba a comentar que, por ejemplo, en algunas iglesias, al menos en donde nosotros íbamos, se cree como que se tiene esa, que solamente el Espíritu Santo actúa en ocasiones especiales, ¿no? O sea, cuando, no sé, decía Abby hace un momento que lo llamado ministrar, ¿no? Cuando ya sea en la alabanza o en las oraciones profundas de la iglesia, ¿no? Entonces empiezan y dicen, e incluso algunos hermanos al final de los servicios dicen, ahora sí se sintió el Espíritu Santo, ¿no? Y no, y no es que todo el tiempo esté con nosotros el Espíritu Santo, sino que solamente fue momentáneo, ¿no? Sí, sí, justo. O sea, yo recuerdo en muchas de las reuniones a las que asistía, mientras más emotiva fuera la alabanza, más profunda o reflexiva fuera la predicación de lo que se compartía, era más probable que el espíritu estuviera, ¿no? Entonces me acuerdo de muchas ocasiones que decían como, hoy hubo un mover impresionante entre nosotros. Y también eso me llevaba a pensar como muchas veces se cree que el Espíritu Santo solo se refleja hablando en lenguas, ¿no? O justo como decían en la administración o si lo veo llorando, ¿no?
pero creo que eso también hacía que, bueno, cuando yo estaba más joven y hablaban de eso, acerca como de los dones y de cómo se podían manifestar, recuerdo que en muchas ocasiones a mí me hacía sentir excluida porque decía, bueno, yo no hablo en lenguas, yo no tengo sueños o visiones, tampoco, bueno, soy profetisa, ¿no? Que de broma siempre les digo. Pero también decía, bueno, entonces, ¿de qué manera va a estar el Espíritu en mí, no? O sea, yo cómo voy a poder servir a Dios si no hablo en lengua, si no tengo sueños, o sea, ¿cuál va a ser mi don, cuál va a ser mi talento, no? Y realmente también encontré consuelo en Dios cuando en el catecismo se nos enseña que podemos servir a nuestro prójimo y de esa manera a Dios en cualquiera que sea nuestra vocación, ¿no? En cualquier cosa que hagamos, o como decía Martín Lutero, ¿no? O sea, cambiando los pañales a un bebé, servimos a Dios, ¿no? Y creo que es impresionante este evangelio que nos es compartido así, porque trae, como decía, mucha paz y mucho consuelo, porque si nos forzamos a querer ver este tipo de obras como el hablar en lenguas o esos dones como más, no sé, como más visibles, por así decirlo, creo que nos podemos sentir como yo, ¿no? Excluidos o pensar como, bueno, pues yo no lo tengo, entonces no sirvo. Pero justo, ¿no? A mí me pasó eso, no sé si a alguien más que nos esté viendo le haya pasado así, pero yo sí encontré mucha paz en eso, porque no me identificaba con el don de hablar en lenguas y conforme fui estudiando un poco más, pues me di cuenta de que pues no era así, ¿no? O sea, que esos dones, aunque son frutos del espíritu, pues también estaban en muchas ocasiones mal enfocados, como nos los presentaban, ¿no? Con mucha desinformación y también pues acomodando la Biblia a nuestra conveniencia, ¿no? A la manera en la que nosotros queríamos hacer visibles nuestro servicio también, ¿no? Y algo interesante dentro de esto, creo que en el concepto del Espíritu Santo, o que tienen muchas iglesias u otras denominaciones, o todas estas personas que hablan acerca de el Espíritu Santo como de obra sobrenatural y una obra nuestra, es que no pueden encontrar al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque dicen, el Espíritu Santo empezó su obra en el Pentecostés y entonces antes no existe como obra o mención acerca del Espíritu Santo. Y por esta razón muchas veces lo descalifican como Dios. Entonces, de escuchar hablar del Espíritu Santo como Dios, para muchos es una herejía, porque dicen, ¿cómo va a ser posible si es esa fuerza natural que surge de nosotros mismos? Cuando nosotros desde la creación miramos presente al Espíritu Santo, en los primeros versículos de la Biblia, miramos cómo el Espíritu Santo ya está manifestándose y ya está ahí. En Génesis 1:1 dice la palabra, es en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después en el versículo 2 ya comienza a hablar del Espíritu Santo cuando nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, desde ahí encontramos a la Trinidad. Desde esos primeros versículos miramos a la Trinidad y miramos al Espíritu Santo que está desde antes, está desde la fundación del mundo, ya está presente para cada uno de nosotros y siempre está actuando en beneficio de cada uno de nosotros. Nuevamente decía, ¿qué es el Espíritu Santo? Bueno, ¿cómo respondemos nosotros como luteranos a esto? El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad y su obra o trabajo principal, aunque está presente en todo, tanto en la creación como en la redención, su obra principal es llevarnos hacia Cristo y mostrarnos a Cristo. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Bueno, Él trabaja a través de medios, por medio de la palabra y por medio de los sacramentos. Es la palabra de Dios la que nos lleva a la fe en Cristo, porque la Biblia dice la fe viene por el oír la palabra de Dios, y el que trae esta fe es el Espíritu Santo que obra en nosotros y en nuestros corazones, siempre para apuntarnos a Cristo, para recordar que nosotros somos pecadores,
por naturaleza. Y creo que esta parte es la que no nos gusta a nosotros escuchar, ¿no? Y a veces decimos, ¿cómo el Espíritu Santo me va a decir a mí que soy pecador? Y es donde, no, yo quiero al Espíritu Santo que me anime y que me haga a mí ser explosivo y haga a mí hacer otras cosas, pero no quiero al Espíritu Santo, no me gusta ver al Espíritu Santo apuntando y diciendo, eres pecador, haces las cosas malas. Y esa es la primera función del Espíritu Santo, recordarme a mí por medio de la palabra de Dios de que no soy bueno, que no soy perfecto y que no todo lo hago bien, sino que me equivoco muchas veces y que fallo ante Dios en muchas ocasiones porque no confío en Él por sobre todas las cosas. Entonces, primero me recuerda cuál es mi realidad, cuál es mi naturaleza y después el Espíritu Santo me muestra a Cristo, ese Cristo que murió por mí. ¿Y dónde me lo muestra? En su palabra, esa palabra que viene a mi vida y que me alegra porque sé que soy perdonado, porque sé que soy santificado. ¿Cómo soy santificado? Bueno, no por mis obras o lo que yo hago, sino por lo que Cristo hace por mí y por toda la humanidad. Y esto yo lo sé porque el Espíritu Santo está orando. Ujú. No. Bien, ahí cuando se habla acerca de lo del tema de hablar en lenguas, creo que está bien fácil de refutarlo, ¿no? Hay un pasaje de la Biblia que dice que de qué me sirviese hablar lenguas angelicales y humanas si no tengo amor. Ujú. Y bueno, entonces hablando un poco acerca de las diferentes percepciones que se tienen en cuanto al Espíritu Santo, creo que es un tema de debate desde hace muchos siglos, ¿no? Desde el siglo III ya existía la duda de si realmente se debía o no a orar y adorar al Espíritu Santo. Y bueno, ya de ahí surgieron un montón de temas también en cuanto a las herejías que han prevalecido y subsistido hasta nuestros tiempos, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen una forma también particular en cuanto a su percepción del Espíritu Santo. Están los pentecostales que tienen una forma rara de hablar acerca del Espíritu Santo y justamente condicionan inclusive a veces entre sus pláticas con el pasaje de la Biblia que dice que ninguna blasfemia será perdonada. Bueno, toda blasfemia será perdonada, pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces son cuestiones que se utilizan como para poder hacerte caer en un juego de palabras en el que terminas, no sé, aceptando que ellos tienen la verdad, que ellos tienen el Espíritu Santo y que si haces un podcast hablando mal de ellos, no tienes perdón en el futuro. Incluso lo que dices, por ejemplo, yo, bueno, no sé si en el podcast, pero sí lo he platicado con el pastor, con su esposa, ¿no? Con Dani, perdón. Pastora, por favor. No, dice el pastor. Bueno, sí, medio se los he contado. La verdad es que no he contado así muy bien, pero pertenecíamos como Una secta. a una. Ya después se hizo una secta, ¿no? Que se hablaba mucho sobre este movimiento de avivamiento que empezó en un avivamiento justo. Era donde todos los jóvenes em, eran llamados por el Espíritu de Dios, ¿no? Y eran llamados y empezaban a agarrar como que a personas jóvenes de todo el pueblo, les llevaban a la iglesia, incluso de ser de 5 a 10 miembros, fueron como 50, más de 50, ¿no? Ujú. Entonces, como que ese mover del espíritu decían, ese avivamiento, pues llamaba a muchas personas. Y lo que aquí venía lo que Dani comentaba, ¿no? De que yo quería que eso fuera por mí, ¿no? Porque yo no iba a la iglesia, yo quería, anhelaba a que fuera yo la elegida, ¿no? Como muchas veces a veces te frustras por no poder ser lo que las demás personas tienen, ¿no? Pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y como decía Dani, podemos servir de diferentes maneras, no necesariamente estando al frente, ¿no? Sino que yo quería estar ahí, ¿no? Incluso ni siquiera me fueron a llamar a mí, yo me acuerdo que yo fui por mí misma, ¿no? Y decía, incluso cuando yo ya sabía que estaba mal, pero
eso, lo que decía Abby contra la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso me impedía salirme de ahí. Incluso muchas veces me decía que no estaba bien, que en mi interior yo sabía que no estaba bien, pero no lo quería aceptar, ¿no? Entonces yo decía, no, porque ¿qué tal si sí es cierto? ¿Qué tal si el Espíritu Santo está ahí obrando? Y hablo mal y contra eso yo no, ya no tengo perdón de Dios, ¿no? Entonces eso era mi mayor miedo de decir, no, pues yo ya no voy a poder ser salva, ¿no? Entonces, sí, porque eso es lo que me hacía sentir, ¿no? De no poderme salir de ahí. Incluso recuerdo que cuando ya dejé de creer en esas cosas, fue como que un tipo de liberación para mi cuerpo, ¿no? Y para mi alma, ¿no? Así como que decir, no, pues ya de esas cosas ya no regreso. Incluso cuando nos alejamos de la iglesia, más no de Dios, ¿no? Porque siempre está el llamado, ¿no? Como estaba escuchando, dice que el Espíritu dice, podemos aceptar a Cristo por nuestra propia voluntad. Yo creo que ahí no. Y yo creo que el Espíritu Santo va obrando por la fe en nuestro corazón, ¿no? Incluso cuando nosotros decidimos, bueno, no decidimos porque no podemos decidir esa parte, ¿no? Pero como que esas ganas de ir a la iglesia luterana, ¿no? Y ver cómo todo va encajando, como lo decía en el podcast pasado, no era una casualidad, ¿no? Sino que por el Espíritu Santo ya estaba obrando en nuestros corazones, ¿no? Ahí Sí, Lice está adelantando. Ah, no, no es cierto, adelante, adelante, adelante. no, es que esto que compartía Liz me hizo recordar traumas. Es que sí era muy fuerte ese miedo que te metían, ¿no? O sea, que te hacía sentir que si tú ibas en contra de eso o no estabas de acuerdo, o en mi caso, si nos presentaban los dones, ¿no? Y era como, ¿con cuál te identificas? ¿Cuál crees que tengas tú? Y yo, ninguno. Entonces, o sea, era como, pues ya, o sea, no vas a ser salva, no vas a ir al cielo porque tú no sirves, ¿no? Entonces, creo que ese miedo muchas veces sí me hizo como cuestionarme muchas cosas y decir, bueno, estaré yo bien, arréglenme. Pero sí, era muy, es muy impresionante cómo también quieren quitarle esta obra redentora a Cristo, ¿no? O sea, cómo quieren hacer que tú no creas en esa salvación que ya te ha sido ganada, no por lo que tú puedas hacer o los dones que tengas o cuánto espíritu habita en ti, ¿no? Sino en lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros y cómo demeritaban esto también, ¿no? O sea, porque tan fácil era meternos ese miedo de que podíamos perder esa salvación y te acompaño en tu trauma, amiga. Yo también lo tengo. Bueno, lo tuve, lo tuve. Pero es interesante porque creo que cuando no hay un buen conocimiento bíblico, un buen conocimiento de la palabra de Dios, eh, se cae en estos errores, ¿no? De tratar de darle un sentido bajo mi propia interpretación a muchos textos bíblicos y también a Dios. Tratamos muchas veces de responder bajo nuestras propias interpretaciones qué es Dios y cómo es que Dios trabaja. O cómo es que tiene que ser un servicio, cómo se tienen que dar las cosas, ¿no? En este caso, bueno, muchos utilizan esta parte para decir, bueno, es que tienes que aplicarte o tienes que hacer más cosas porque si no lo estás sintiendo, pues Mm. estás mal tú, Ujú, no es Dios. Y a veces te dicen eso. Dios no es el que está mal, sino estás mal tú porque no lo estás sintiendo, porque no lo estás viviendo, porque no estás demostrando lo que la gente cree que es cómo Dios actúa, cómo Dios obra. Y justo utilizan estos textos bien fuera de contexto para decir, bueno, es que si tú dices que Dios no obra así, pues estás blasfemando contra el Espíritu Santo por este tipo de cosas. Y lamentablemente, bueno, mucha gente es engañada. Mucha gente se aleja de la iglesia también por esto, porque dice, bueno, es que yo tengo 20 30 años y nunca he sentido esta fuerza sobrenatural en mi vida y sí creo en Dios, pero no lo creo de esta manera y entonces pues a lo mejor yo estoy mal, ¿no? Porque no puedo hacer las cosas de esta manera o no puedo llegar a este punto
o a este nivel de santidad, muchas veces se le habla como así. Y repito, creo que es parte de una falsa exégesis bíblica, de una falsa interpretación bíblica sobre lo que Dios realmente nos ha dicho y que muchas veces es tan claro para nosotros, pero cerramos nuestros ojos o tratamos de buscar cosas místicas dentro de la Biblia y es lo que hablábamos en podcast anteriores. Bueno, nosotros como luteranos vemos la Biblia como la palabra de Dios. Dios nos habla de esta manera y la Biblia se interpreta a sí misma y nos dice a sí misma cómo es que Dios actúa y cómo es que Dios está. No tenemos que andar con lupa buscando es aquí o es acá, sino Dios nos habla de forma clara. Listo. Ahí quería comentar ya por último, para cerrar como la pregunta anterior, en cuanto a lo de la forma de ver el Espíritu Santo por algunos pentecostales, porque también no es como que tengan una forma establecida de tienes que creer así, sino que es cada quien a su entendimiento. Y por ejemplo, una de las formas como lo suelen ver es tienes una compañía con el Espíritu Santo que es como si todo el tiempo tienes a tu mejor amigo, estás en la soledad, estás en tu trabajo y es como Espíritu Santo, o sea, ¿qué vamos a desayunar esta mañana, no? O Pijamada con el Espíritu Santo. sí, o lo que decía Benny Hinn, de cuando vayas al mercado y estés por seleccionar entre dos cebollas y sea tipo Espíritu Santo, ¿cuál es la cebolla que debemos de llevar a casa? Entonces son cosas que ya caen en no sé, o sea, como en ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, respetando pues a las personas que creen así, pero bueno, ahí en cuanto al tema de lo que ahorita hablábamos referente al tema de cómo somos salvos, ya hemos hablado en otros capítulos acerca de la justificación por la fe. Y algo interesante es que, por ejemplo, cuando alguien, como lo decía ahorita el pastor, duda de que, bueno, llevo no sé, 20 años siendo miembro de la iglesia, nunca he sentido esta experiencia del Espíritu Santo, nunca he hablado en lenguas, nunca me he caído de espaldas. Yo creo que debería hacerse la pregunta, bueno, ¿quién de los cristianos primitivos, quién de los padres de la iglesia hizo algo como eso? ¿Quién de los reformadores este, hablaba en lenguas, se caía de espaldas? Y yo creo que incluso ahí vamos a encontrar un tema de que em, bueno, tenemos esta herencia en cuanto a lo que es la sola escritura, principio sólido de la reforma. Y hablando específicamente pues del caso de la sola fe, como la encontramos en el libro de Romanos, que es lo que ahorita se está estudiando en los días jueves, entendemos que hay una justificación que nosotros no la podemos obtener por nuestros propios méritos. Es decir, no es por nuestras obras que vamos alcanzando como que ya me gané otro pedacito del cielo hoy, ¿no? Sino que es una obra que es dada meramente por la fe. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Cuál es la participación del Espíritu Santo justamente en esta justificación? Ahí, Pastor. pastor. Eh, sí, bueno, justo en ese tema que estabas mencionando, a veces esta interpretación del Espíritu Santo, hablábamos hace un momento, bueno, viene de una corriente nueva. Creo que es interesante siempre también voltear a ver la palabra de Dios y también voltear a ver la historia para analizar como los eventos, como bien lo mencionaba Abisaí. A veces decimos, bueno, es que ese es como algo común dentro de las iglesias hoy en día, pero que sea hoy en día, bueno, no quieres, o sea, muchas veces creemos que nosotros acabamos de descubrir algo nuevo. A principios de 1900
ocurrió el avivamiento en la calle Azusa, donde viene todos estos movimientos carismáticos o pentecostales que se basan mucho en esta parte. Pero antes de eso, bueno, no existía como tal o no tenemos registro de estas cosas. Lamentablemente, esto ha tenido mucha difusión y eso ha traído como muchas malas teorías acerca del Espíritu Santo. Respondiendo, bueno, a la segunda pregunta, y esto nos lleva como a ver qué es lo que los luteranos creemos. Lutero escribe en una definición sobre qué es el Espíritu Santo cuando en el Catecismo Menor habla acerca de, de las tres personas de la Trinidad, cuando habla especialmente acerca del Espíritu Santo. Bueno, nosotros lo confesamos en el credo, uno de los credos de la Iglesia, el credo apostólico. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Lutero escribe, bueno, ¿qué significa esta parte? Y a mí me encanta la definición que hace y cómo se ve reflejado en las primeras palabras. Y lo que Lutero explica acerca de la obra del Espíritu Santo es, creo que no puedo creer. Creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en Jesucristo, mi Señor, ni venir a Él, sino que el Espíritu Santo es quien me ha llamado mediante el Evangelio. Entonces ahí tenemos una definición histórica de lo que, y bíblica de lo que es el Espíritu Santo. No es algo que surge de mí, sino que es algo que viene de fuera de nosotros. Es algo que nosotros no merecemos, que nosotros no nos hemos ganado, que nosotros no hemos alcanzado ningún nivel, porque al final de cuentas somos pecadores y la misma palabra lo dice, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, son como nada. Entonces, por nuestra propia naturaleza, no podemos venir a Dios, ni podemos clamar a Él, ni podemos confiar en Él. Y esta es una realidad que viene plasmada en la Biblia. Si nosotros miramos o analizamos los personajes bíblicos, por ejemplo, en Hebreos tenemos un recorrido sobre muchos personajes bíblicos que tenían fe, pero si analizamos su vida a detalle, vamos a ver que su fe por ellos mismos era muy débil o demasiado débil. Por ejemplo, tenemos un Abraham que es conocido como el padre de la fe, pero cuando analizamos su vida, vemos que dudó acerca de Dios y acerca de sus promesas. Entonces, ¿cómo puede ser llamado el padre de la fe? Si o cómo nosotros también podríamos decir, bueno, yo tengo fe. Pues realmente por nosotros no tenemos. No es algo que esté en nosotros. El Espíritu Santo no es una fuerza que nazca o que brote de nosotros, sino que es algo que viene de afuera. Dios viene de afuera hacia nosotros, buscándonos a nosotros, viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de esta manera el Espíritu Santo llega a nosotros. ¿Cómo llega a nosotros? Bueno, el Espíritu Santo obra, como decía, a través de medios. Porque como Lutero le escribe, por mis propias razones o por mis propias fuerzas es imposible para mí creer en Dios y confiar en Él, sino que el Espíritu Santo es el que viene y me ilumina por medio del Evangelio, como decía hace un momento, para mostrarme mi realidad, mi pecado, pero para mostrarme la salvación que es Cristo. Muchas veces nosotros decimos, bueno, es que yo voy a la iglesia porque yo así lo decidí. Yo voy a la iglesia porque es algo que nace de mí. Y no es así, sino que es el Espíritu Santo el que me está guiando y el que me está dirigiendo y el que me está llevando a la casa de Dios para escuchar su palabra, para escuchar esa ley, pero también ese evangelio que me muestra a Cristo. Es el Espíritu Santo el que a mí me da la seguridad de la salvación, porque me muestra a Cristo, no me muestra mis propias obras, sino me muestra la obra que alguien ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Entonces, la palabra de Dios nos muestra constantemente cómo es que Dios actúa. Y creo que si nos vamos a ver ejemplos bíblicos, bueno, podemos ver, por ejemplo, el sermón de Pedro después de Pentecostés. ¿De qué habla Pedro en ese sermón?
no habla de la fuerza sobrenatural que ellos pueden lograr o de lo que ellos pueden hacer, sino que les empieza a predicar y les empieza a predicar fuertemente, y les comienza a hablar acerca de Cristo, a que Él les dice que ustedes mismos crucificaron, les está diciendo a los judíos. Les predica la ley y predica que Cristo fue a la cruz y murió por cada uno de ellos. Seguido de esto, bueno, este mensaje de ley los lleva al arrepentimiento y ellos dicen, ¿y ahora qué podemos hacer? Ujú. Ahora, ¿cómo actuamos ante esta situación? Ahí en Hechos 2 encontramos a Pedro también diciéndoles, ok, ahora vayan y bautícense. Y aquí vemos cómo lo abre y dice, esto es para ustedes y para sus hijos. Entonces, este es el Evangelio y este es el Espíritu Santo que vino en Pentecostés, vino para traer la palabra de Dios y para llevarlos a que la gente reconociera su pecado y dijera, ¿ahora qué? Y cuando ese es, ¿ahora qué? Muestra el Evangelio y muestra a ese Cristo y muestra dónde obra ese Cristo. Obra en palabra y obra en los sacramentos, obra en los medios de gracia, trayéndonos el perdón. Listo, pastor. Ahí, como en otros episodios ya ha dicho Dani acerca de aceptar a Jesús en su corazón y contándonos su experiencia, también un poco de lo que Liz decía ahorita, ¿no? En cuanto a lo incorrecto que eso es, e inclusive hasta pensando en esto de, bueno, llegué a una iglesia que es de sana doctrina, pero inclusive decir, fue por mi investigación y por mi, no sé, por mis méritos también, o sea, volvemos a caer en ese mismo círculo vicioso, ¿no? De estar colocándonos la medalla para que nosotros podamos tener no sé, la dirección correcta de acuerdo a nuestra propia decisión. Entonces, hablábamos acerca de lo incorrecto que es eso. Hay una crítica actual, y digo esto ya es para ir cerrando, em, que va de lo siguiente. Actualmente, pues, este como grupo de jóvenes que tienen esta emoción de hablar del Espíritu Santo y que van inspirados con esa misma energía a difundir su mensaje en calles, a hacer diferentes cosas para estar en todos lados, ¿no? Que inclusive ahí, pues, yo podría decir que tengo un buen amigo que en algún momento en que andaba muy, muy mal del tema de la ansiedad, se tomó el tiempo de decirme, vente, vamos a comer y todo lo demás, y hablarme así muy energéticamente, e inclusive estar ahí muy cerca de donde ustedes viven, en el Kabuki Sushi, orando así muy, muy energéticamente por mí, ¿no? Em, y por ejemplo, en ese tipo de situaciones o sea, tenemos la contracrítica, ¿no? También de allá para acá, que es, bueno, está bien, ustedes están en lo correcto en cuanto a su enseñanza y a la sana doctrina, pero ¿qué están haciendo para llegar a más personas? Y por ejemplo, está Dani que impulsa muchos proyectos y está detrás de los chicos animándolos, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita fue una iniciativa de ella. Entonces, ¿cómo podríamos dar una respuesta en cuanto a, bueno, sí está bien, hay cosas que estamos señalando en cuanto a lo que no estamos de acuerdo, pero ¿qué estamos haciendo de este lado para progresar en el lado de evangelismo? Ujú. Y creo que es bueno hacer también una autocrítica. Ujú. Como luteranos, lamentablemente digo, nos conformamos solo con tener nosotros la sana doctrina y a Ujú. veces no nos preocupamos por compartir esta sana doctrina con las personas que están alrededor. Yo soy un fiel creyente y la palabra de Dios lo muestra, que esto no es algo solamente para nosotros, sino Dios es misionero, Dios es evangelista y Dios es un Dios de acción, que, que no deja esto solo para un pequeño grupo como el pueblo de Israel lo creyó, como muchos cristianos ahora lo creemos, sino la obra del Espíritu Santo es evangelizadora. Y eso lo podemos ver desde el libro de Hechos, cómo después la iglesia de recibir el Espíritu Santo sale y comparte el Evangelio y va a muchos lugares. Entonces nosotros también somos llamados a esto, a nuestro día a día. Vivir nuestra fe cristiana, vivir la obra del Espíritu Santo en nosotros y ser guiados por el Espíritu Santo a llevar este evangelio a aquellas personas que están a nuestro alrededor en nuestras vocaciones diarias.
predicamos a Cristo en nuestras palabras y en nuestras acciones, pero también les compartimos a la gente y los invitamos a venir a donde Cristo está presente. En su iglesia, donde está presente por medio de palabra y sacramento. Nuevamente, la explicación del catecismo es: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, y comienza a dar toda la lista de cómo trabaja el Espíritu Santo. Entonces, creo que como luteranos, si nos están viendo, la iglesia es hacia afuera. Hay que llevar el evangelio hacia afuera, compartir el amor de Dios con aquellas personas que necesitan escucharlo, y levantar la voz y alzar la voz y decir que Cristo ha muerto en la cruz por todos nosotros, por toda la humanidad. Y es como la gente puede venir al evangelio, porque el Espíritu Santo nos usa para poder compartir de su evangelio y llevar a las personas al arrepentimiento y traerlos a la fe verdadera, a la fe en Cristo. Entonces, creo que sí hay, gracias a Dios, el Evangelio ha llegado a nosotros, ha levantado a personas. Martín Lutero era una persona muy evangelista, preocupado por llevar el Evangelio a todo el mundo. Así que bueno, tenemos este ejemplo de los apóstoles y de padres de la iglesia que se han preocupado, y también es nuestra misión como tal y como iglesia, llevar el Evangelio de Cristo a todo el mundo. Ahí, Dani, yo sé que tienes algo que decir. Tengo mucho que decir al respecto. No, coincido con el pastor, o sea, creo que muchas veces como luteranos nos quedamos cortos en compartir eso, ¿no? Compartir el amor de Dios, compartir eso que Dios ha depositado en nosotros, ¿no? O sea, eso a lo que hemos sido llamados a creer, y creo que en muchas ocasiones no confesamos eso, ¿no? O sea, no vivimos eso. A lo mejor, perdón, tal vez sí lo confesamos y decimos, claro, Dios murió por todos, por todo el mundo, pero no compartimos eso, ¿no? O sea, que todas nuestras acciones son oportunidades para mostrar el amor de Dios, y muchas veces no lo hacemos, ¿no? O sea, creo que a lo mejor cuando hablamos de compartir el amor de nuestro Padre, pensamos en vámonos a África a alimentar a niños que no tienen que comer, ¿no? Cuando no es necesario viajar tan lejos para eso, ¿no? O sea, tú puedes compartir el amor de Dios a tu vecino, a tu jefe, a tus familiares que no creen. O sea, hay tantas oportunidades de compartir el amor de Dios, y muchas veces la verdad es que como luteranos nos vemos egoístas, porque sí lo confesamos, como decía, sí lo creemos, pero no lo vivimos realmente, ¿no? Entonces, creo que no tiene que ser de una manera tan rebuscada el compartir el amor de Dios. No es que tengas que gastar dinero para compartir el amor de Dios, o no es que tengas que hacer el megaplan para poder llevar a cabo esto, sino realmente basta con platicar con las personas, con escucharlos también, con invitarlos a la iglesia, y también no cansarnos de eso, ¿no? Porque muchas veces he oído a muchos hermanos dentro de la iglesia, no voy a decir nombres porque luego los funo, no es cierto, pero he oído a muchas personas que dicen como que debemos de concentrarnos en nosotros, ¿no? O sea, solo nosotros tenemos que aprender, solo nosotros tenemos que estar como escuchando la palabra de Dios o participando de los estudios, y muchas veces haciendo a un lado a los invitados, ¿no? O a esas personas nuevas que llegan. O muchas veces también he escuchado a los hermanos decir como, ¿para qué hacemos obras misioneras si nadie viene? O sea, yo salgo, comparto el amor de Dios y nadie de ellos viene a la iglesia. Y entonces creo que ahí se pierde completamente el sentido de la obra misionera, porque tú compartes el amor de Dios sin esperar nada a cambio. Y eso implica sin esperar que la gente venga a la iglesia, porque nosotros no somos los que obramos eso en las personas, ¿no? O sea, no porque yo te lleve un plato de comida, tú vas a venir a la iglesia. No, no es un intercambio, ¿no? Yo no es como que tú me vas a pagar viniendo a la iglesia. Entonces, uno tiene que compartir el amor de Dios desinteresadamente, y eso implica hasta eso, ¿no? Hasta sin esperar que vengan, ¿no? Obviamente uno desea y ora por ellos y dice, Señor, siembra en ellos ese deseo de querer congregarse, de querer aprender de tu amor, de querer estar cerca de ti, que eres la fuente, ¿no? Pero si eso no sucede o no nos toca a nosotros cosechar esos frutos, pues no debe ser algo que nos desanime, ¿no? Y creo que parte de nuestro pecado es esperar esos resultados inmediatos, ¿no? Como de
pues yo ya te compartí de Dios, pues ven a la iglesia, ¿no? O sea, entonces, como decía, tengo mucho que decir al respecto. Un tema que realmente me apasiona. También me molesta porque soy pecadora y ve también como respuestas en las personas que justo digo, ¿no? O sea, quieren esas respuestas inmediatas y no es así, ¿no? O también, ya para finalizar mi participación en esto, muchas veces con los niños también, ¿no? Como no hay que invitar a más niños si ya tenemos suficientes y apenas podemos, o no dejen que estén en la iglesia porque hacen mucho ruido y es como, ay, ¿por qué tienen un corazón tan duro, ¿no? También recuerdo en algunos eventos, como les digo, ya para cerrar, específicamente hablando de los niños, en algunos eventos, por ejemplo, no sé, alguna posada o el evento de Epifanía, ¿no? Que celebramos la revelación de nuestro Señor a los gentiles, invitamos a los niños para darles regalos y es un buen pretexto para que ellos traigan a sus papás, los emocionen o pues no sé, niños que usualmente no vienen a la iglesia, pues que participen y escuchen la palabra de Dios, ¿no? Entonces, recuerdo a muchos hermanos decir, a los niños de la iglesia vamos a darles este regalo que está más padre y a los que no vienen usualmente a la iglesia no les vamos a dar nada para que ellos vean los regalos bonitos de los niños que sí asisten a la iglesia y se motiven a querer asistir a la iglesia. Y yo decía, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si esa es tu oportunidad de demostrarles el amor de Dios y de demostrarles que la iglesia es un lugar seguro para ellos, un lugar en donde ellos pueden ser recibidos con amor y que van a ser acogidos. ¿Por qué lo desaprovechas de esa manera, no? Porque al final, pues es nuestro pecado y nuestro egoísmo querer seleccionar también, ¿no? ¿Quién sí merece el reino de Dios? ¿Quién sí merece regalos bonitos? ¿O quién sí merece cosas cuando si nos ponemos a verlo en un estricto sentido, pues nadie merece, ¿no? Ni nosotros por estar dando los regalos, ni los niños que sí asisten a la iglesia, ni los niños que no asisten a la iglesia, ¿no? Entonces, voy a hacer un episodio de esto porque es bien fuerte, pero creo que sí, es bien importante que como luteranos reflexionemos en esto, pero como hijos de Dios en general, ¿no? O sea, reflexionar en esto y compartir el amor de Dios sin ponernos nosotros esas limitaciones, ¿no? Que Dios nos manda a hacer, como decía, como cristianos somos llamados a compartir el amor de Dios y nosotros mismos buscamos ponerle freno a eso, ¿no? A veces decimos porque está lejos o porque podemos vivir dificultades en el camino. Ya nos ha tocado, pero eso puede ser para otro episodio. Pero eso no nos desmotiva, ¿no? Eso no hace que dejemos de compartir el amor de Dios. Y como decía San Pablo, ¿no? O sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, que nuestro vivir sea enfocado a compartir el amor de aquel que murió por nosotros, ¿no? Ya. Y es que al final de cuentas, o sea, todas estas cosas que uno hace, no las hace por uno, sino nuevamente es el Espíritu Santo el que nos lleva a compartir el amor de Cristo, porque nuevamente, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. Entonces, no soy yo, sino es el Espíritu Santo guiándonos para llevar no mi palabra, no mis acciones, no lo que yo hago, sino llevar a Cristo. Y es lo que San Pablo decía, me propuse no saber otra cosa más que de Cristo y este crucificado. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. Y es la obra real que habla en hechos sobre lo que hace el Espíritu Santo, y la Biblia nos muestra lo que hace el Espíritu Santo, y aquel que ha comenzado esta buena tarea la va a perfeccionar hasta que estemos con Cristo para siempre, para toda la eternidad. Oye, perdón, y algo que también muchas personas cuestionan en esto es como, si el Espíritu Santo es el que pone el deseo en nosotros de congregarnos, entonces ¿por qué las iglesias no están llenas, no? O sea, como si el Espíritu Santo es el que te está dando ese deseo, pues todos deberían de estar ahí, ¿no? O que no te dio como un deseo fuerte, pero dejan fuera el libre albedrío. Entonces, aunque el Espíritu Santo ponga el deseo en nosotros, nosotros seguimos teniendo esa decisión de decir si voy o no voy, ¿no? Entonces, si vas a la iglesia, es obra del Espíritu Santo. Si no vas, es tu obra. Pero yo Claro. creo que hay mucho para hablar acerca del Espíritu Santo, así que no sé si nos va a dar para hacer otro podcast Otro sobre esto, episodio. otro Sí, episodio, o incluso salen, hasta dos o salen, tres más sobre esto, yo creo. salen ideas a dar y justamente yo creo que sí, sí era como un punto que
era necesario tocar en cuanto al del servicio que se hace, porque, por ejemplo, ahorita por los diferentes medios de comunicación son necesarios abarcarlos, ¿no? Y considero que pues el trabajo que se hace en la iglesia en cuanto a compartir lo que se está llevando en la iglesia, hacer eventos, lo que se hace con los niños es muy importante, lo dicen en Proverbios, guía al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, cuestiones de esa índole yo creo que son las que al final del día, como todo va enlazado al Espíritu Santo, ¿no? Y justamente qué cosas tan buenas se pueden hacer cuando esa motivación se lleva a un buen camino. Y listo, yo creo que vamos cerrando. ¿Listo? ¿Tiene ganas de cerrar? No, yo iba a comentar algo de lo que decía Dani. Decía en Gálatas, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieran. Entonces va a lo que decía Dani, ¿no? Aunque Dios o el Espíritu Santo nos dé fe o nos dé ese deseo para ir a una iglesia, no, siempre nuestra carne se está oponiendo, ¿no? O nosotros ponemos esa resistencia, como lo decía en el catecismo, en la clase pasada, el pastor. Ujú. Y igual, y considero que pues estas actividades pues hacen que se llegue a más personas, ¿no? Que esa es la intención de este podcast, ¿no? Que igual como lo comentaba Abby, nació por un deseo de Dani por compartir eh, pues la fe luterana, ¿no? Igual para que conozcan todas las actividades que se realizan dentro de la iglesia y que vayan y nos visiten, ¿no? Para que vayan y no nada más para que seamos más congregantes, sino para que conozcan del amor de Cristo, ¿no? Sí, sí, no, pero bueno, realmente reforzando al Espíritu, pues fue el Espíritu Santo, ¿no? Porque también, aunque soñábamos con eso, también Él logró, bueno, en mí ese deseo, pero también en ustedes, porque si no fuera por ustedes, yo seguiría en la desidia. Muchas gracias. Y por cierto, queríamos desde episodios pasados compartirles un dato curioso acerca del nombre del podcast. No sé si se acuerdan de Chris, mi mamá, invitada en un episodios anteriores, no recuerdo en cuál fue, creo que en el de la Biblia. Ay, no me No, acuerdo, pero catecismo. No. Catecismo. ya estuvo en alguno, vayan a verlo. El del Bueno, catecismo. sí, en catecismo ella nos dio la idea del nombre, estábamos reunidos en la casa platicando acerca de cuál podría ser, y entonces ella como oyente fue como, ¿y por qué no casualmente luterano? Y todos nos gusta, se queda. Entonces, gracias, mami, por apoyarnos y muchas gracias a todos los que nos ven. Han sido varios, ya hemos recibido varios comentarios de que les gusta mucho, que nos ven en diferentes momentos de la semana, a veces dividen los episodios y eso se me hace muy lindo, muchas gracias. Y también ya tenemos muchos interesados en participar como invitados, tienen mucho que decir, Bueno, así como nosotros. Suscríbanse, denle like y activen la campanita para que puedan seguir. Y vayan Cualquier a la kermés, dile. Claro, claro que sí. Encantados de participar de todas las actividades y recaudaciones de fondos para los jóvenes. Entonces, bueno, nos vemos pronto. nos vemos hasta un próximo capítulo. Gracias. Gracias.